Les habían dicho que ser capturadas significaba una muerte segura. Les habían dicho que si los soldados estadounidenses las encontraban, serían maltratadas, violadas a diario, dejadas sin comida y asesinadas. Sin embargo, cuando las mujeres japonesas fueron hechas prisioneras en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió después las dejó completamente atónitas. Mira el video hasta el final para descubrir por qué. En los caóticos meses finales de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés se estaba derrumbando en islas del Pacífico como Saipán, Guam y Okinawa. El ejército japonés antes poderoso se había reducido a grupos dispersos de soldados y civiles, la mayoría de ellos mujeres. Eran enfermeras, oficinistas y voluntarias del cuerpo auxiliar femenino. Algunas apenas eran adolescentes. Habían vivido durante años bajo estrictas órdenes imperiales. Después del deshonor, venía el otro mundo. Cada discurso, cada libro escolar, les enseñaba que rendirse a los estadounidenses significaba vergüenza y arrepentimiento. La maquinaria propagandística retrataba al enemigo como monstruos y bárbaros que violarían, maltratarían y matarían a cualquier mujer que cayera en sus manos. Era un mensaje poderoso grabado en el corazón de todos. Si la captura era inevitable, se prefería el otro mundo. Y la mayoría lo creía por completo. Por lo tanto, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban por las islas, con el estruendo de la artillería acercándose cada día, la mayoría de estas mujeres se preparó para lo peor. Algunas se escondieron en cuevas, aferrando granadas o cuchillos, esperando la llegada del enemigo. Otras lloraban en silencio creyendo que su destino ya estaba sellado. Habían escuchado las historias, exageraciones y rumores que se habían propagado durante años de guerra. Para ellas, los soldados estadounidenses eran monstruos despiadados y sin rostro. Entonces llegó el día de la captura. Cuando las patrullas estadounidenses llegaron a las cuevas y refugios donde las mujeres se escondían, la reacción de ellas fue de absoluto terror. La mayoría gritó o intentó huir. Algunas inclinaron la cabeza tan bajo que la frente les tocó el suelo, deseando ser asesinadas antes que capturadas. Otra, se quedaron completamente paralizadas, incapaces de hablar o moverse, esperando el horror que se les había prometido. Pero lo que ocurrió después fue exactamente lo contrario de lo que les habían dicho. Los soldados estadounidenses bajaron sus armas. En lugar de gritarles o golpearlas, llamaron a un intérprete. Hablaron con calma, haciendo gestos con las manos abiertas. Ofrecieron agua, algunos incluso repartieron paquetes de comida, latas, trozos de chocolate e incluso cigarrillos. Cuando una mujer se desmayó por el agotamiento, un médico corrió a atenderla. No había ira, crueldad ni burla en sus rostros, y lo más sorprendente, no las tocaron, ni siquiera intentaron hacerlo, porque su propósito era distinto. Las tropas estadounidenses mantuvieron una distancia respetuosa, hablando suavemente a través de traductores, asegurándose de que las mujeres estuvieran seguras y bien tratadas. Les dieron mantas, las guiaron a las tiendas médicas y se aseguraron de que recibieran comida. Las mujeres estaban demasiado atónitas para creerlo. Algunas esperaron temblando, pensando que aquella misericordia se convertiría en algo terrible, pero nunca ocurrió. Para muchas de estas mujeres, aquel momento destruyó años de miedo y adoctrinamiento. Todo lo que les habían dicho sobre los estadounidenses se desmoronaba ante sus ojos. Cuando más tarde fueron trasladadas a campos de prisioneros de guerra, la misma disciplina continuó. Los campos se administraban bajo la Convención de Ginebra y las reglas eran claras. Los prisioneros, sin importar su género, debían ser tratados humanamente. En Estados Unidos y en bases aliadas del Pacífico, la policía militar hacía cumplir estas normas con precisión. Se instruía a los guardias a mostrar restraimiento y profesionalismo. Para las mujeres japonesas, que habían crecido en una cultura que esperaba brutalidad de los conquistadores, aquello era incomprensible.
Recibieron exámenes médicos, ropa nueva, jabón y comida. Algunas incluso pudieron escribir cartas a casa, aunque pocas tenían familiares a quien contactar. Las alojaron separadas de los prisioneros masculinos y eran supervisadas por enfermeras o trabajadoras de la Cruz Roja. A la hora de las comidas, los oficiales estadounidenses se aseguraban de que las mujeres recibieran las mismas raciones que los prisioneros hombres. Era un mundo completamente distinto de las historias de terror que les habían contado. Las mujeres comenzaron a hablar en voz baja entre ellas en los campos. Hablaban de sus familias, de lo que habían creído, de lo diferentes que parecían los estadounidenses de los monstruos descritos por la propaganda de su gobierno. Una mujer escribió años después que la primera vez que vio un soldado estadounidense apartar la mirada con respeto mientras ella lavaba ropa en un arroyo, rompió a llorar. Era un acto de decencia simple, pero que le pareció una revelación. Los días se convirtieron en semanas, y el miedo empezó a desvanecerse. Los soldados que las custodiaban se volvieron rostros familiares. Algunas aprendieron pequeñas palabras en inglés: thank you, water, please. Algunos de los guardias estadounidenses más jóvenes, apenas mayores que ellas, sonreían torpemente al pasar. No había hostilidad ni crueldad, solo orden y disciplina. Para muchas prisioneras, aquel respeto silencioso las quebró emocionalmente. Habían pasado años creyendo que los estadounidenses eran demonios, pero esos mismos hombres mostraban compasión aún después de todo lo que había ocurrido. Cuando la guerra finalmente terminó y las mujeres fueron repatriadas a Japón, regresaron a un país en ruinas. Muchas no tenían hogares a los que volver, pero llevaban memorias que permanecerían toda la vida. La memoria de cómo sus enemigos las habían tratado no como botín de guerra, sino como seres humanos. Algunas hablaron de ello décadas después, en entrevistas o memorias. Describieron la confusión que sintieron cuando los soldados estadounidenses les dieron comida en lugar de pastigo, o cuando los guardias saludaban antes de hablarles. Dijeron que estos pequeños gestos de respeto hicieron más por cambiar su visión del mundo que cualquier discurso o política. Sus historias se convirtieron en símbolos de cómo la decencia humana puede sobrevivir incluso en tiempos de destrucción inimaginable. Estas mujeres habían sido criadas para creer que la misericordia era debilidad, que rendirse era una desgracia, que el enemigo era irreparable. Pero los hombres que las capturaron demostraron lo contrario, que la fuerza puede venir de la contención y que el honor puede existir incluso en el corazón de la guerra. Al final, para aquellas prisioneras japonesas, el momento más inolvidable no fue el fin de la guerra, ni su liberación, ni siquiera su regreso a casa. Fue darse cuenta de que los hombres a quienes más temían, los hombres que habían sido enseñados a odiar, les habían mostrado compasión en lugar de maltrato. Fue una lección que trascendió nacionalidades y política. Fue la prueba de que aún después de años de odio, el corazón humano aún es capaz de bondad. Llegaron a creer que la verdadera victoria no pertenece al bando que destruye más, sino al que elige no hacerlo, y esa elección de mostrar respeto y tratar al enemigo con dignidad se convirtió en uno de los actos más silenciosos pero más poderosos de toda la guerra. Subscribe for more True World War II stories. Suscríbete para más relatos de la Segunda Guerra Mundial.